Buen día. Lamento por mí y así nomás. Hola, sí, muy buen día. ¿Qué ¿Cómo, tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo cómo está, estás? doctor? Acá con Marcos, mi compañero, estamos Sí, viendo, analizando o tratando, por lo menos yo, de entender, porque él estaba explicando el tema de la prescripción que había dado la corte a tu clienta, que no hay necesidad ni de mencionar específicamente su nombre, ¿verdad? Sino queremos hablar contigo. Vos hiciste lo que yo quiero, o sobre todo yo quiero entender es a ver si nos podés explicar qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó y concretamente por qué, cómo, cuándo, dónde presentaste la prescripción. cómo no. Voy a hablar sobre la casuística del tema y también en general sobre el tema de la prescripción, que es el tema que están tratando. Sí. Respecto al caso concreto, esta persona me contrata ante la confirmación en segunda instancia de una condena a pena privativa de libertad por 2 años, 6 meses. La tipificación legal correspondía al tipo de cohecho pasivo, que tiene una expectativa de sanción penal máxima de 3 años. Ujú. Planteé un recurso extraordinario de casación contra esa decisión, tomando en consideración que la resolución de segunda instancia era manifiestamente infundada. Ahí la Corte anuló esa resolución de segunda instancia y a renglón seguido reenvió los antecedentes a un tribunal de segundo grado para volver a estudiar un recurso de apelación especial contra la sentencia de primera instancia. Allí se produce un lapso considerable, obviamente no imputable a ninguna de las partes y sí a los órganos jurisdiccionales, hasta que finalmente un tribunal de apelación de la capital confirma nuevamente la condena. Entonces, a raíz de esa situación, planteo un segundo recurso extraordinario de casación, donde, aparte de exponer los argumentos por los que consideraba que eran insuficientes los fundamentos de la resolución que confirmaba la condena, incorporo un nuevo argumento que es el de la prescripción lineal de la acción penal. ¿Por qué? Porque el tribunal de segundo grado había desechado la posibilidad de pronunciarse sobre una cuestión de orden público que ciertamente no estaba contemplado en el escrito de recurso, pero que fue alertado por mi parte a través de una presentación que fue totalmente desechada. El Tribunal de Apelación, al confirmar la sentencia de primera instancia, me dice: yo me voy a pronunciar exclusivamente sobre la materia recursiva y no sobre lo que pudo haber ocurrido en poder nuestro con relación a la vigencia o no del régimen de la acción penal, porque no es nuestra competencia, lo cual me pareció una barbaridad. Entonces, en el segundo recurso extraordinario de casación, además de plantear la nulidad del fallo por falta nuevamente de fundamentación, le planteo a la excelentísima Corte Suprema de Justicia una circunstancia extintiva de la acción penal, en este caso la prescripción lineal, y después voy a explicar un poco las diferencias. Sí, Allí exacto. la Corte finalmente, después de un largo, de un tiempo bastante considerable, con un fallo dividido, aclaro, porque la doctora Carolina Llanes y el doctor Manuel Ramírez Candia votan por la admisibilidad y estudian el fondo de la cuestión. En cambio, el doctor Benítez Riera, por razones que yo no puedo explicar, realmente me resulta incomprensible que me haya manifestado que el recurso tenía que ser declarado inadmisible por falta de fundamentación. Pero bueno, ya queda como algo anecdótico. Él planteó la inadmisibilidad del recurso extraordinario de casación. En cambio, los otros dos ministros analizan el fondo de la cuestión. Por un lado, dicen que efectivamente el fallo de segunda instancia adolece de un defecto o un vicio propio de sentencia, en el sentido de la existencia de una fundamentación aparente para confirmar la sentencia condenatoria, y ahí se abocan por vía de decisión directa a una circunstancia que, vuelvo a reiterar, es una cuestión de orden público, por ende, de cumplimiento y observancia inexcusable, como lo es el tema de la prescripción. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Ocurre que en el proceso penal siempre estuvo en trámite, nunca el proceso penal estuvo paralizado por ningún tipo de circunstancia más que los propios del proceso, entiéndase, incidentes, recursos y todo ese tipo de cosas. Considerando la fecha de realización de la conducta hasta el momento en que se dicta el fallo de segunda instancia, resulta que transcurrió el doble del plazo de la prescripción para el tipo legal que se le atribuía a mi cliente, que es cohecho pasivo. El tipo legal tiene un máximo de pena de 3 años, por ende el plazo de prescripción es de 3 años. En este caso transcurrió el doble del plazo de la prescripción
independientemente a la existencia de interrupciones. El Código Penal establece cuáles son esas interrupciones y no es una cuestión que está a la discrecionalidad de los jueces y de los fiscales, como veo que ocurre mucho. No, las causales de interrupción son causales legales. Y otra cosa que también, no es que yo quiera pontificar ni sea el oráculo del derecho, pero la realidad es que el Código Penal establece que esas causales de interrupción son todas intraproceso, dentro del proceso. Y sabido es que un proceso penal se forma con el acta de imputación hoy día. Yo sé que hay muchos fiscales que plantean actos, vamos a decir, supuestamente interruptivos del plazo de prescripción antes de formular imputación y tienen la convicción de que eso interrumpe el plazo de prescripción. Pero hay que mirar un poco el código. Y el código dice, interrupción, el primer acto, acta de imputación. El segundo acto, el tema de la rebeldía. El tercero, la acusación. Son todos actos dentro de un proceso. Y ese orden no es un orden ilógico, irracional. El legislador lo que quiso es que el acto de interrupción del plazo de prescripción sea en base a un proceso penal formado. Pero bueno, eso la verdad que es un punto que hay que discutirlo únicamente en cada caso. Bueno, de todas maneras, en este caso específico resulta que transcurrió el doble del plazo de la prescripción. Y suponiendo que yo hubiera estado equivocado, se produjo otra causal de prescripción, que es la prescripción lineal. ¿Qué significa eso? Tomar en consideración el último acto interruptivo del plazo de prescripción. Y en este caso concreto, el auto de apertura a juicio oral y público data del año 2012. Por tanto, transcurrido 3 años sin que exista sentencia firme y ejecutoriada, de igual manera operó el plazo de prescripción. Y allí me van a plantear ustedes, sí, pero ahí se plantearon incidentes, recursos, hubieron condiciones supuestamente insuperables para el ejercicio de la acción penal. No, de ninguna manera. Acá lo que ocurrió es que se tramitó un proceso, se plantearon recursos ordinarios y extraordinarios. ¿Y qué es lo que no hubo y qué es la esencia de la prescripción? La esencia de la prescripción es el no uso de un derecho dentro de un plazo determinado y que provoca la liberación de a quien se exige un determinado comportamiento, en este caso la liberación de una persona sometida a proceso. El Estado hizo todos los actos necesarios para que exista una sentencia definitiva. En síntesis, nunca la acción penal estuvo paralizada. No se puede hablar de condición objetivamente insuperable que fundamente la suspensión del plazo de prescripción sobre la base de la mora judicial en la resolución de incidentes o recursos. Eso es absolutamente absurdo y contradictorio contra la esencia misma de la prescripción, que básicamente sería la dejadez en el uso y aplicación de un derecho, que en este caso específico nunca ocurrió. Entonces, si el auto de apertura databa del 2012, ha pasado 3 años y no había otro acto interruptivo como una declaración de rebeldía, por ejemplo, automáticamente también operó la prescripción. Y tampoco puede ser considerado parte de una cuestión interruptiva los escritos recursivos que contesta el Ministerio Público, aun cuando sean planteamientos jurisdiccionales, porque no tienen la entidad de interrumpir el plazo de prescripción, sino son parte necesaria de principios elementales que hacen a la defensa en juicio, en el sentido de contestar recursos y punto. Así que sobre la base de eso es que la excelentísima Corte Suprema de Justicia, con muy buen criterio, decreta la prisión preventiva, la prescripción con relación a la acción, porque se dieron 2 circunstancias: la prescripción material por el transcurso del doble del plazo de la prescripción y la prescripción lineal tomando en consideración el último acto interruptivo del plazo de prescripción. Bueno, esa es la... Yo comparto plenamente, doctor, con los cálculos cuasi matemáticos que se tienen que hacer en este tema, ¿verdad? Sí. Y que el sujeto que esté sometido a proceso no puede, por derecho humano, no puede estar sometido eternamente a un proceso y bajo la inquisición del Estado paraguayo. Ahora bien, la Corte, estaba leyendo y tengo acá sobre la mesa de trabajo la resolución de la Corte. La Corte, en el caso tuyo, prefiere hablar de una prescripción lineal y no de la prescripción material, que a todas luces Correcto. también se dio.
Sí, es correcto. Estoy de acuerdo. A todas Es cierto, luces se dio. Tomillo, sí, sí. Sí, sí, ¿Por señor. qué? Porque Estoy de yo acuerdo. siempre dije, la corte no quiere abrir la ventanita, la puerta o la compuerta gigantesca. ¿Para qué? Para que muchísimos otros casos tengan la suerte que tuvo esta causa. Ahora bien, Sí. en el caso Camilo Suárez fue al revés. En el caso Camilo Suárez hablan de una prescripción material y sí, ellos por primera vez en mucho tiempo veo que la corte dice al doble del plazo de la pena se tiene que operar la prescripción conforme al artículo 104, numeral 2, inciso 2. Sí. Punto. Entiendo tu punto, Marco. Sí, estoy de acuerdo con que en el tema del caso que llevé se omitió el tema de la prescripción material a sabiendas de que con uno de los argumentos y que sí se produjo. Y también entiendo que en el tema de Camilo Suárez se consideró el concepto de prescripción material, es decir, tomando en consideración el transcurso del doble del plazo para declarar la prescripción. Francamente, no te podría yo dar una explicación del porqué de esta, no sé si ambivalencia, pero cuanto menos conductas bastante extrañas, vamos a decir, en vez de sentar ya precedentes más, sino que se tratan de recursos extraordinarios de casación en donde la Corte puede ir sentando ya un criterio uniforme que permita dar seguridad y certeza a lo justiciable, ¿verdad? Obviamente Sí, todos sabemos, quienes nos dedicamos a este asunto, de que el tema, que uno de los presupuestos justamente para plantear un recurso extraordinario de casación se relaciona con la eventualidad de fallos contradictorios con criterios permanentes que son sostenidos a través de tribunales e incluso la Corte misma, de manera tal que estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, yo lo que te quiero nomás aclarar es lo siguiente: este asunto de la prescripción lineal tuvo como leading case el famoso caso de aquella persona que fue sometida a proceso por homicidio culposo vinculada a un centro asistencial privado donde había fallecido una criatura en un alto de supuesto homicidio culposo, y es a partir de allí donde la Corte empieza a declarar la prescripción de la acción penal, tomando en consideración el último acto interruptivo y haciendo referencia específicamente al auto de apertura a juicio oral y público. Si se hace una averiguación o una investigación, en este caso, el nombre del caso no lo voy a decir, ¿verdad? Pero es un sí. caso muy conocido, data de agosto del año 2018, y lo tengo muy estudiado porque, ¿qué ocurre? En agosto del 2018 comienza este caso. En septiembre del 2018 se le condena a una persona que también acudió a mí una vez que se produjo la confirmación de su condena por parte de la Corte, a pesar de que la condena, mejor dicho, de que la acción penal estaba manifiestamente prescripta, y lo tuve que estudiar muy bien. Entonces, a partir de allí la Corte comienza a dictar de manera persistente este tipo de fallos, tomando en consideración, vuelvo a reiterar, el auto de apertura a juicio oral y público como último acto interruptivo del plazo de prescripción. Cierto es de que hay otros casos donde, por el contrario, se toma en consideración el doble del plazo. Ahora, ¿por qué en uno sí, en otro no? Francamente te digo, no llego yo a desentrañar cuál sería la posición de la sala penal con relación a este punto, y que es lo que creo que ustedes están objetando, ¿verdad? Sí. Eh, yo le estaba diciendo nomás a Carlos, ayer estaba leyendo este caso donde vos estuviste, doctor, y decía, esto es poesía, sinfonía de Beethoven, es lo que yo estoy escuchando y leyendo, en donde la Corte dice, en el caso traído a colación, se verifica que efectivamente la alzada concluyó con frases doctrinarias y genéricas. Imagínate lo importante que es esto para sentar una postura que la doctrina nunca puede ser utilizada como un fundamento para una sanción a una persona sometida a proceso penal, doctor. Por supuesto, de hecho que por el deber republicano de fundamentación, obviamente, bajo ningún punto de vista los aspectos doctrinarios, la fundamentación meramente aparente pueden sostener una decisión jurisdiccional, y acá la Corte hace referencia muy clara a esa situación. Es que, a ver, hay que ser claros, por supuesto que los órganos jurisdiccionales tienen que motivar y fundamentar en razones fácticas y jurídicas las decisiones que adoptan, y también por supuesto que se pueden apoyar en la doctrina, en la jurisprudencia, a los efectos de dar
mayor robustez al razonamiento lógico jurídico por el cual se llega a una determinada conclusión. Lo que Correcto. no puede ocurrir, como aconteció en este caso, es de que el fallo esté respaldado netamente en aspectos Correctísimo. meramente dogmáticos que no hacen referencia al punto en cuestión, que es la materia de agravios y si una decisión se apoya o no en la correcta observancia de ley o en la correcta o incorrecta aplicación de preceptos, que es el fundamento normativo de una materia recursiva, ¿verdad? Y bueno, ahora, ¿qué es lo que se puede, o sea, a partir de ahora, con base a estos fallos y el de Camilo Soares, de hecho que ya se van planteando pedidos de prescripción, incluso los tribunales, ayer un tribunal de sentencia ya otorgó una prescripción con base al fallo de la Sala Penal de la Corte en el caso Camilo Soares. Entonces, yo digo, o sea, desde el punto de vista periodístico, para mí, ¿verdad? O sea, se abre una canilla. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo funciona el sistema, ¿verdad? Imagínate, la causa esta es el hecho ocurrió el 5 de marzo del 2009. En este caso tuyo, estamos en el 2021, se tiene una sentencia definitiva, firme por parte de la Corte. O sea, 12 años después. 12 años después. Entonces, ahora, no sé qué se tiene que hacer porque para evitar este tipo de situaciones, porque si bien vos hablaste, no es culpa de la parte, puede ser que no sea de la parte, pero sí del sistema, porque el expediente, a ver un poco en ese otro caso que leímos, en el caso de la estafa, en donde el expediente estuvo 4 años, 9 meses, 11 días en la Sala Constitucional. Entonces, o sea, ¿a quién le sancionamos? Le iniciamos un juicio político entonces a los ministros de la Corte que en 5 años no resolvieron esa acción de inconstitucionalidad, porque se dio también la prescripción en ese caso. Sí, mira, Carlos, con relación al primer punto, ¿qué hay que hacer? Acá hay una cuestión normativa que nosotros no podemos dejar de considerar, y soslayar sería justamente evitar el aspecto fundamental, que es el artículo 104 en su último párrafo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Ese artículo 104, al hablar de interrupciones, claramente indica: después de cada interrupción, la prescripción correrá de nuevo. Dice, ojo con eso. Allí el legislador nos está diciendo de manera clara, contundente, fuera de toda posibilidad de una interpretación antojadiza, distorsionada, como está muy acostumbrado el sistema jurídico paraguayo, de que acontecida una circunstancia que interrumpe el plazo de prescripción, es decir, que hace computar de nuevo ese plazo de prescripción, el mismo comienza a ser computado. Eso significa que acta de imputación comienza otra vez a computarse el plazo de 5 años para los delitos, en su mayoría patrimoniales. Una rebeldía comienza otra vez a computarse el plazo de 5 años. Auto de apertura a juicio oral y público, que debería ser la fecha que genera la alarma a la parte que pretende una conclusión normal del proceso. La autoapertura de juicio oral y público, conforme a estos precedentes jurisprudenciales y también lo que establece el propio artículo 104, sería el último acto interruptivo del plazo de prescripción. Eso quiere decir que a partir de allí, en los casos de delitos patrimoniales, 5 años para adelante, sí o sí tiene que haber una sentencia definitiva, firme, ejecutoriada en sentido absolutorio o condenatorio. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Aparte que es una cuestión de absoluta coincidencia con el principio del plazo razonable. O sea, si el proceso dura más allá del plazo de prescripción, es absurdo, no tiene sentido. Analicemos un poco desde un punto de vista de esa garantía constitucional que supone que el plazo razonable previsto en el artículo 17 numeral 10. No es factible que un proceso dure más allá del plazo de prescripción. No es factible que dure más allá del doble del plazo de la prescripción, tal cual como ocurre. Entonces, lo primero que hay que considerar si es que se tiene que hacer algún tipo de reconsideración o reverificación a los efectos de evitar, entre comillas, la impunidad de hechos que pudieran generar una alarma social con motivo de los bienes jurídicos comprometidos. Entonces es obviamente reexaminar este artículo 104.
Y en la segunda cuestión, yo particularmente quiero centrar postura que a mí no me cierra la idea de que en el marco de un proceso penal en curso, con motivo de la mora judicial o con motivo del no pronunciamiento de cuestiones de naturaleza procesal, las mismas por sí mismas constituyan una condición objetiva insuperable. Es falso, no es una condición objetiva insuperable. Podría ser que, por ejemplo, la persona esté con algún tipo de privilegio e inmunidad para su procesamiento, o que se genera una circunstancia que lo haga, mejor dicho, que no pueda ser un sujeto procesal, sujeto a una relación procesal por algún inconveniente, algún trastorno mental momentáneo, algún inconveniente que no le haga ser sujeto pasivo del proceso. Pero un proceso penal en trámite y los actos del procedimiento inherentes al mismo, de manera alguna pueden ser considerados así tan graciosamente como en algún momento se dijo, condiciones objetivas de insuperabilidad, porque justamente lo que el Estado está haciendo a través de su órgano de persecución penal, coadyuvado por una parte, es el impulso de la acción. Lo que en realidad existe es una demora en el pronunciamiento de una cuestión que debería ser resuelta. Esa es mi posición particular respecto a ese tema. Sí, pero además, esa condición objetivamente insuperable habla dentro del esquema de la suspensión. Y nosotros estamos hablando de la interrupción, y la interrupción establece cuando opere el doble del plazo de la sanción. Claro. Terminó. Claro, sí. Terminó. Entonces, ayer hablamos con un fiscal y decía, no, pero lo que pasa es que Alberto Binder decía, no quiero ser grosero con ningún doctrinario, con ningún jurisconsulto, con ningún profesor, pero lo que diga Marcos, Carlos, lo que diga Alberto Binder es una opinión y probablemente una hermosa opinión. Sí, conozco el dictamen. Hace referencia a que cuando se decreta una rebeldía, y habló puntualmente del caso de Gustavo Stroessner, y cuando hay una circunstancia como la rebeldía, más que una interrupción, es una causal objetiva insuperable para el ejercicio de la acción penal por la imposibilidad de juzgar a una persona en rebeldía, y considera que es aplicable entonces el instituto de la suspensión y no de la interrupción. Y claro, es como estás diciendo, es una posición subjetiva del doctrinario, que obviamente puede ser refutada desde el punto de vista normativo, no más sí, luego, ¿verdad? No más luego, claro. Que la rebeldía no es un acto interruptivo del plazo de prescripción. Claramente el legislador lo dice así, más allá de lo que la doctrina diga, ¿verdad? Es más, lo dice claramente. Claro. O sea, es una norma legal, no es una norma procedimental, una norma legal. Está en el Código Penal, dice, se interrumpe por la rebeldía. Pero ¿qué pasa? También tiene una excepción, esa regla dura de la interrupción, que cuando opere el doble del plazo de la expectativa de pena, es independiente de todo. Es independiente de todo. Exacto. Y prescribe. Así mismo. Sí, tal cual. Correcto. Doctor, te agradecemos mucho este tiempo. No, yo le agradezco a ustedes el espacio y bueno, ojalá que por sobre todo sirva para que podamos quitar un poco conclusiones positivas y que fundamentalmente que el sistema funcione y que el día de mañana los procesos penales terminen de formas normales y no con este hálito de, vamos a decir, de incertidumbre y inseguridad. Miren que estoy hablando de un fallo donde ha sido favorable, pero me da la impresión de que es un fallo justo y netamente aplicado en lo que corresponde al orden jurídico positivo. Correcto. Gracias, doctor. Que tengas una buena jornada. Igualmente para usted. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor Rodrigo yo dice, el cabrón suspira, 2 o 3 veces más suspira. No, porque... Pepe, ¿y qué? ¿Y qué más 2 veces ese?